Plugin Build o Constrúyelo es una extensión diseñada para extruir alturas de una gran cantidad de bloques y a la vez la va a hacer de forma aleatoria según los parámetros que el usuario le ingrese, y va a agregar colores aleatorios por bloque o por entrada. Y podríamos decir básicamente que esta extensión nos va a permitir crear contextos urbanos personalizados en cuestión de segundos. Esta herramienta, al mezclarla con otras extensiones ya vistas previamente en el canal, como por ejemplo el plugin Magiz, será de gran ayuda, ya que esta herramienta sirve para personalizar cada bloque o conjunto de bloques como una serie de edificios con diferentes patrones, o en su defecto, al tener listo el plugin Build, podrás copiar mapas de edificios y trasladarlos al contexto que hayas creado y así crear tu propio contexto urbano. Entonces vamos a iniciar para ver cómo podemos utilizar esta herramienta. Bueno chicos, pues vamos a iniciar con el video tutorial. Para esto ya tengo aquí mi prisma rectangular. Las medidas son aleatorias. Yo designé una medida de 1050 por 1466 a este prisma. La altura, bueno, la altura no importa tanto porque vamos a designarle una altura diferente. Y bueno, es importante mencionar que hay que crearlo en un grupo. Ya lo tengo aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar este prisma sobre el eje rojo 10 veces. Y voy a dejarle una distancia más o menos de esta forma para que podamos simular los espacios entre cada edificio para nuestro contexto urbano. Lo voy a copiar 10 veces. Ya lo tengo de esta manera sobre el eje rojo, y ahora voy a copiarlo sobre el eje verde. Igual vamos a dejarlo a una distancia similar. Vamos a dejarlo así y copiamos nuevamente 10 veces. Ya tengo este grupo de prismas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora sí el plugin de Build o Constrúyelo. Si no aparece el icono, lo voy a buscar aquí en extensiones, pero antes voy a seleccionar todos mis prismas. Me voy a extensiones, busco el plugin, aquí lo tengo, Build, e inmediatamente me va a aparecer un cuadro de diálogos donde me va a decir el número de variaciones que yo quiero en cada prisma. Por defecto viene 6, yo le voy a designar o asignar 10, le voy a dar a aceptar. Y aquí tengo mis 10 variaciones en metros para cada uno de mis prismas que yo le designé. Yo le voy a dar una variación, voy a iniciar desde 5 y le voy a dar una variación de 2 en 2 de cada una de mis medidas. 13, 15, 17, 19, 21 y 23. En las variaciones ustedes, dependiendo de la práctica o qué contexto quieran crear, se las van a designar. Yo le voy a dar a aceptar y me va a mandar nuevamente este cuadro donde voy a asignarle una categoría de color dependiendo del área geográfica que nosotros nos encontremos. Bueno, eso ya es algo que ya el plugin lo tiene. Podemos asignarle cualquier área geográfica como ustedes gusten. Yo le voy a designar esta. Eso no es tan importante. Voy a aplicar el color. Inmediatamente, como pueden observar, se formó, dependiendo la variación de las alturas en cada uno de mis prismas, esta forma o este contexto, que es la función especial de este plugin, y lo puede hacer en cuestión de segundos, como lo pueden ver. Ahora, como un plus, yo les había comentado, ya pueden designarle o asignarle mapas de edificios y trasladárselos aquí a los prismas, o utilizar otros plugins. En este caso, al inicio del video tutorial les había mencionado que íbamos a utilizar el plugin de Magiz, que es uno de los videos que hemos visto anteriormente en el canal.
Para ahondar más en este plugin, se les voy a dejar el enlace para que puedan verlo. Yo voy a asignarle estas patrones de edificios, que es la función de este plugin Magis que tengo aquí, para crear un contexto urbano rápidamente. Para esto, bueno, yo me voy a ir a la vista top y voy a asignar un grupo de prismas y le voy a aplicar un patrón de edificios que tengo aquí y voy a asignar este, o darle clic a este icono para que me lo cree, y ya lo tengo así. Me va a crear diferentes patrones de edificios para crear contextos urbanos. Nuevamente les comento, si ustedes quieren profundizar más en esta extensión, les dejo el enlace de descarga para que lo puedan ver. Yo rápidamente en este video voy a hacer este tipo de contexto para no hacer más largo el video tutorial, y los voy a estar creando. Asigno un grupo, un patrón, y se lo designo aquí con el plugin. Asigno un grupo, diferente patrón, y aprieto aquí el plugin, y como pueden ver se van creando poco a poco estos, o simulando estos edificios. Voy a terminar de crearlos y yo regreso. Ok, ya lo tengo. Ahora voy a una especie de piso y le voy a asignar un tono, un asfaltado de esta manera, y ya lo tengo así. Rápidamente, como les comento a grandes rasgos, lo importante es, o la función básicamente de este video tutorial, es ver cómo crear rápidamente diferentes alturas y diferentes prismas para posteriormente crear este tipo de contextos urbanos. Como pueden observarlo, vamos a ponerle sombras para que puedan ver cómo se comporta lo que hemos creado en este video. Entonces, chicos, como pueden observar, esta es una manera muy eficaz y rápida. En cuestión de segundos pueden crear a partir de prismas rectangulares diferentes alturas aleatoriamente para que puedan crear este tipo de contextos urbanos y así ahorrarse muchísimo tiempo de trabajo para que quieran ingresar a alguna práctica, algún proyecto que tengan dentro de un contexto urbano que ustedes quieran asignarle. Pues eso es todo por el día de hoy, por este tutorial. Espero que les haya sido útil este video o este plugin, que lo puedan utilizarlo, que les pueda servir. Y yo me despido deseándoles lo mejor y nos veríamos hasta el siguiente video tutorial. Cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video. Chao.